Muy buenas noches una vez más, hermanos. Qué bueno que decidieron venir a acompañarnos en esta noche. Queremos saludar también a nuestros hermanos que nos están siguiendo por las redes sociales, amigos que nos están acompañando en esta noche. Y ¿me escuchan bien, hermanos? ¿Pudieras darle un poquito más de volumen? Ahí está, ahora sí, ahí vamos a estar bien. Sean bienvenidos una vez más a esta serie. Vamos a esperar a que me la ponga. Ahí está, revelación de esperanza. Ya hemos ido avanzando, hermanos. Para mí me pareciera como que recién comenzamos el viernes, ya estamos en martes de noche. Ya esta es la sexta presentación, quiere decir que nos van a quedar 4 nada más: miércoles, jueves, viernes y el sábado de mañana cerramos esta serie. El mensaje para mañana de noche se titula: Dios nos ofrece esperanza para tener un nuevo comienzo. Hay personas que me han dicho: pastor, ¿cómo deseara poder regresar el tiempo? ¿Cómo deseara poder comenzar de nuevo? ¿Cómo deseara no haber cometido los errores que cometí en la vida? No haber dicho esto, no haber hecho lo otro, no haber lastimado a las personas que lastimé. Y la gente vive siendo perseguida por los fantasmas del pasado. Experimentan sentimientos de culpabilidad, fracaso, sentimientos, remordimiento viene a la vida de ellos. Y la gente vive sufriendo estas cosas. ¿Cómo hacer para deshacernos de nuestro pasado? No te lo pierdas, mañana de noche vamos a estar presentando ese mensaje. Y para esta noche tenemos el mensaje titulado Los 4 jinetes del Apocalipsis. Vamos a orar antes de que entremos al estudio de la palabra. Padre Celestial, te agradecemos en esta noche por darnos la oportunidad de haber tenido las actividades del día y ahora haber llegado aquí a la iglesia. Sin duda para algunos representó esfuerzo venir esta noche aquí. Han hecho un sacrificio. Ruego que puedas recompensar la fe de ellos y que en esta noche nos bendigas, que tu palabra cobre vida, que nos dé esperanza. Ayúdanos a echar mano de tus promesas, hacer nuestras tus promesas bíblicas, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Saben que el mensaje de los 4 jinetes de Apocalipsis es parte del mensaje de los 7 sellos de Apocalipsis. Si yo estuviese presentando una serie sobre Apocalipsis, lo iría desarrollando en el sentido de los sellos de Apocalipsis, pero en este caso es una serie doctrinal y me voy a concentrar solo en los primeros 4 sellos, que tiene que ver con estos 4 jinetes del Apocalipsis. Y el mensaje de los sellos comienza en el capítulo 4 de Apocalipsis. Y el capítulo 4 es un capítulo corto, tiene 11 versículos, pero cuando tú abres el capítulo 4 descubres que es una escena introductoria del santuario celestial, que es un preámbulo para el mensaje de los 4 jinetes del Apocalipsis. Y ahí Juan ve en visión el trono de Dios, ve un trono y el que está sentado en el trono, y lo describe como un ser glorioso, maravilloso. Y enseguida identifica a 4 seres vivientes que están delante del trono y están diciendo: santo, santo, santo. Constantemente están dando alabanza, gloria al que está sentado en el trono. Y después identifica a 24 ancianos que están también sentados en tronos alrededor del trono de Dios. Y concluye el capítulo 4 con el versículo 11. Pero la pregunta es, hermanos, ¿quiénes son los 4 seres vivientes que se mencionan allí en Apocalipsis, en esa escena donde están alabando a Dios, diciendo santo, santo, santo? Y Juan identifica a uno de estos seres vivientes como con rostro de león,
otro con rostro de hombre, otro con rostro como de toro y otro como rostro como de una águila. Y estos seres vivientes dice que cada uno tiene 6 alas. Cuando tú vas al libro de Ezequiel, descubres que Ezequiel tiene una visión similar del trono de Dios y identifica a estos personajes como seres angelicales, seres celestiales. Por lo tanto, estos seres que están allí son seres celestiales y están delante del trono diciendo santo, santo, santo. Y entonces el capítulo 4 termina con el versículo 11, donde se unen los 24 ancianos en la alabanza y dicen lo siguiente: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es una escena de alabanza delante del trono de Dios. Comienzan los 4 seres vivientes y luego se unen también en la alabanza aquí los 24 ancianos, dándole gloria, honra, porque Él es el creador de todas las cosas. Y el capítulo 5 continúa con esa escena de alabanza y Juan comienza a describir otros elementos que él ve en esa visión. Hay varios simbolismos aquí que no voy a cubrir ahora por falta de tiempo, pero en los versículos 1 al 4 Juan dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro y mirarlo. Y yo lloraba mucho, aquí está hablando el apóstol Juan, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Por qué Juan lloraba desconsoladamente? Porque él sabía que en ese libro, en esos sellos, habían mensajes importantes para el pueblo de Dios. Y se le dice que no hay nadie digno de abrir esos sellos y de leer y mirar el libro. Y él está desconsolado. Pero entonces en el versículo 5, vean lo que le dice uno de los ancianos: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Cuando Juan, desde el punto de vista humano, no miraba solución para ese problema, la solución era ¿quién? Aquí dice la raíz de David, el linaje de David. Ahora, ¿quién es el león de la tribu de Judá? La raíz de David, el que era digno de desatar esos sellos y abrir el libro, porque esa era la solución para el apóstol Juan. Si vamos a Apocalipsis 22:16, allí nos da la respuesta: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Entonces el anciano le dice que la solución para el problema que estaba enfrentando Juan era nuestro Señor Jesucristo. Él era digno de abrir esos sellos. Y todavía en la vida hoy para nosotros sigue siendo lo mismo. Yo no sé si tú has llorado desconsoladamente cuando has enfrentado un problema y desde el punto de vista no le ves solución. A lo mejor ahora estás viviendo una situación así. Ya has buscado la solución por aquí y por allá y no la encuentras. Puede ser tu matrimonio que está en crisis y no sabes qué más hacer para que pueda solucionarse esa situación. A lo mejor con tus hijos adolescentes que llegan a esa etapa que se rebelan, se creen más inteligentes que los padres, toman decisiones sin consultar con uno. A lo mejor es tu salud que está quebrantada y los médicos te dicen que no hay solución para tu problema.
Posiblemente es un problema financiero y estás en crisis y no sabes cómo hacer para salir de esta situación. Yo no sé lo que tú puedas estar viviendo. Yo solo sé que Jesús sigue siendo la solución para esos problemas que desde el punto de vista humano no tienen solución. Porque el Señor Jesús se especializa en las imposibilidades humanas. Y la escena continúa del versículo 6 al 14 aquí en el capítulo 5. Pero ahora noten lo que dice Juan. Él explica ahí que aparece ahora un cordero delante del trono. Un cordero que fue inmolado, que fue sacrificado, aparece delante del trono. Y entonces, hermanos, la alabanza se torna hacia el cordero. Pero vamos a contestar esto: ¿quiénes son los 24 ancianos? Ya dijimos que los 4 seres vivientes son seres angelicales, seres celestiales que están constantemente dando alabanza a Dios y que están delante del trono. Pero esos 24 ancianos que están sentados delante del trono de Dios, ¿quiénes son? La Biblia nos dice eso. Vean aquí en Apocalipsis 5 también, pero ahora el versículo 9 dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Conforme esta declaración podemos estar claros que son seres humanos, porque el Señor Jesús no murió por los ángeles. Ellos no han pecado. Jesús murió por esta raza caída. Y aquí dice también que nos redimió con su sangre para Dios de todo linaje y pueblo y lengua y nación. Por lo tanto, estamos claros que está hablando de seres humanos, esos que están en tronos alrededor del trono de Dios. Esos 24 ancianos son seres humanos. Pero ahora, ¿quiénes son? La Biblia no habla mucho de esto. Pero cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es, aquel viernes de tarde, la Biblia nos dice claramente que se abrieron tumbas de santos, así lo describe. Y la palabra santo en la Biblia, dijimos, no es otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Y sin duda, cuando el Señor Jesús, después de que fue sepultado y resucitó, al ascender al cielo, debe de haberse llevado a algunos de estos santos como trofeos, como primicias al cielo, y son esos 24 ancianos. Más que eso no les puedo decir, porque la Biblia no habla mucho más de esto, pero sí estamos claros que son seres humanos que están dando gloria a Dios. Y esta escena es cuando el Señor Jesús fue entronizado, o sea, cuando regresó triunfante al cielo. Porque noten entonces ahora los versículos 11 y 12: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Esta escena sucedió cuando el Señor Jesús ascendió al cielo. Y aquí noten ustedes lo interesante que está esto. El capítulo 4 comienza la alabanza con los 4 seres vivientes. Luego se unen los 24 ancianos. En música se le llamaría eso crescendo, o sea, va aumentando en intensidad la alabanza. Comienzan los 4 seres vivientes, se unen en alabanza los 24 ancianos, pero ahora en el capítulo 5 continúan los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, pero ahora se unen
todas las huestes celestiales, que dice que son millones y millones, y ahora la alabanza se dirige hacia el cordero que fue sacrificado, ese cordero que está como sacrificado delante del trono. Va aumentando en intensidad la alabanza, pero la intensidad máxima de la alabanza está en el versículo 13. Al ir cerrando el capítulo 5, esta escena celestial va cerrando, y ahí llega a su intensidad máxima la alabanza en el cielo. Vean lo que dice el versículo 13: y yo oía toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, diciendo al que está sentado en el trono y al cordero: sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por siempre jamás. Qué maravilloso, hermanos. Aquí llegó la alabanza a su máximo. Este versículo 13 no se ha cumplido todavía, hermanos. Las otras escenas del capítulo 4, donde dan gloria, alabanza a Dios, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos lo reconocen por ser el creador de todas las cosas. Ya se cumplió esa escena. La primera parte del capítulo 5, donde aparece el cordero delante del trono, ya se cumplió cuando Jesús regresó triunfante al cielo después de haber resucitado. Pero esta escena del versículo 13 todavía no se ha cumplido. ¿Saben cuándo se va a cumplir? Cuando Jesús venga en gloria por su iglesia y vayamos al cielo y nos unamos en alabanza a los 4 seres vivientes, a los 24 ancianos, a todas las huestes celestiales y a todo lo creado. ¿No les parece maravilloso eso, hermanos? Y entonces, ya en el capítulo 6 termina el capítulo 5, y en el capítulo 6 se comienzan a desatar los sellos. Y dijimos, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Muy bien, ahora vamos a comenzar el mensaje de los sellos. Capítulo 6, se abre el primer sello y vean lo que sucede, versículos 1 y 2. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y vi a uno de los 4 animales diciendo como con una voz de trueno: ven y ve. Y miré, y ya aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco. Déjenme regresar, esto no me está funcionando bien. Y le fue dado una corona y salió victorioso para que también venciese. Juan entendía este lenguaje porque era costumbre en el primer siglo, en el tiempo en el que vivía el apóstol Juan, que cuando un general romano regresaba triunfante de una victoria, entraba a la ciudad montado en un caballo blanco y era seguido por su ejército, y ese era un símbolo de triunfo, de victoria. Y Juan entendía esta terminología en estos simbolismos proféticos, lo que Dios estaba diciendo. Y por medio de los sellos, hermanos, Dios nos está mostrando, comenzando desde el primer siglo y avanzando en la historia, la progresión de la iglesia cristiana, el desarrollo de la iglesia cristiana. Y en el primer siglo, cuando se estableció la iglesia cristiana, verdaderamente la iglesia vivió una experiencia vencedora, una experiencia victoriosa, vivió una fe victoriosa la iglesia. Porque, por ejemplo, si vamos a Hechos 2:41, el día de Pentecostés, aquí vemos 40 días o 50 días después de la muerte del Señor Jesús en la cruz, se celebraba esta fiesta de Pentecostés, después de la Pascua. Y estaban allí
miles y miles de personas que habían venido a celebrar esta fiesta, y hasta entonces, conforme el capítulo 1 del libro de los Hechos, solo 120 personas se identificaban como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. 3 años y medio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y solo 120 personas se identificaban como discípulos. Pero ahora se derrama el Espíritu Santo sobre los discípulos que habían pasado 10 días en el aposento alto orando, pidiendo el poder del Espíritu Santo, y Pedro va al atrio del templo con los discípulos y comienza a predicarles a las multitudes. Y vean lo que dice aquí: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La iglesia tiene un crecimiento explosivo, crece de 120 a más de 3,000, y la iglesia seguía teniendo victorias. Vean lo que dice el versículo 47: alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada día había conversiones, todos los días estaban predicando, compartiendo su fe los discípulos y los nuevos conversos. Hechos 5:14: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, y la iglesia seguía creciendo. Pasaban los días y la iglesia seguía teniendo victorias. Pasaron los años y la iglesia seguía teniendo victorias, aun cuando encaraban problemas, dificultades, cuando los sacerdotes no querían que predicaran en el atrio del templo sobre Jesús. Vean lo que los discípulos contestaban aquí en Hechos 5:29: y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y verdaderamente la iglesia vivió una fe victoriosa, una fe vencedora. Se abre el primer sello, sale el caballo blanco, y eso nos lleva más o menos desde el año 31 hasta casi el fin del primer siglo, y la iglesia vive una fe vencedora. De hecho, un escritor de ese tiempo dijo que los cristianos estaban en todos lados, en las plazas, estaban en los negocios, aún dice en la casa de César, porque empleados del emperador romano se convirtieron al cristianismo. Hay datos aún de familiares que en la historia de algunos de esos emperadores se convirtieron también al cristianismo. Pero entonces se abre el segundo sello y nos dice así la palabra de Dios, versículo 4: y salió otro caballo bermejo, o sea rojo, y el que estaba sentado sobre él, y dice, fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, y fuele dada una grande espada. Ahora la iglesia aquí viviría una fe teñida en sangre, y vemos que así sucedió. Ya cerrando el primer siglo aparecen emperadores romanos como Domiciano, Diocleciano, Decio, Nerón, que prohibieron el cristianismo en el territorio del Imperio Romano, porque vieron cómo se había propagado y crecido el cristianismo en su imperio, y tuvieron temor que el cristianismo fuera a tomar control del Imperio Romano, y comenzaron a perseguir a los cristianos. En algunos momentos de la historia la persecución se calmó, fue más leve; en otros momentos fue más fuerte todavía la persecución. Por ejemplo, en el tiempo de Nerón, se cuenta que Nerón envió a empleados de él a que incendiaran un terreno que él tenía para limpiarlo de la maleza, y se les salió de control el fuego a estos empleados y se terminó incendiando casi la mitad de la ciudad de Roma. Y Nerón culpó a los cristianos, dijo que los cristianos eran los responsables de que eso hubiese sucedido, que ellos habían incendiado la ciudad, y como nunca antes comenzaron a perseguir a los cristianos. Fue cuando comenzaron a llevar a cristianos al circo romano. Hace unas 3 semanas yo por ahí andaba, estuve visitando en Italia, y ahí fui de nuevo a visitar, es el Coliseo Romano, y al lado está también
Es el arco que le llaman un monumento a Constantino, y tiene varias cosas históricas de ese tiempo. Pero en ese circo romano, allí en ese coliseo, llevaron a cristianos a morir. Algunos los echaban a las fieras, otros simplemente los quemaban en la hoguera y hacían sus celebraciones, celebraban eso. Y de paso hay una historia muy interesante de un líder cristiano llamado Marciano, que era líder de la iglesia, y lo aprendieron y lo llevaron al circo romano. Y ya hay una poesía de esa historia muy interesante, que yo simplemente les voy a leer un par de párrafos. Cuando fue llevado al circo romano y estaba de frente ante César, noten lo que él dijo: César, miente quien afirma que a Roma he sido yo quien prendió fuego. Mas si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme, porque es cierto, creo en Jesús y practico su doctrina. Y la prueba mejor de que en él creo es que en vez de odiarte, te perdono, y al morir por mi fe, muero tranquilo. Y la historia cuenta, amados, que cuando soltaron esas fieras, ese león hambriento se dirigió hacia donde estaba Marciano, este cristiano. Y Marciano, en vez de estar asustado, con miedo, se le quedó viendo directo a los ojos a ese león hambriento. Y el león por unos momentos titubeó, pero después venció con su instinto de fiera y le cayó encima, devorando a Marciano. Y Marciano, en vez de gritar de dolor, de sufrimiento, seguía gritando: Nerón te perdono, César te perdono. Y hasta su último aliento de vida estuvo pronunciando esas palabras. Y ese fue un largo periodo de tiempo, amados. Se abrió el segundo sello, sale el caballo rojo, la iglesia vive una fe teñida en sangre, y fue más de 200 años de persecución en contra del cristianismo. En algunos momentos pues se incrementaba la persecución, en unos momentos se calmaba un poco, pero por más de 200 años. Eso nos lleva aproximadamente hasta el año 313 de nuestra era. Y un escritor de ese tiempo dijo que la sangre de los cristianos era como semilla. Donde se derramaba la sangre de un cristiano, otros se levantaban en favor de la fe al ver la firmeza de esos cristianos. Yo me pregunto, ¿qué hubiésemos hecho nosotros si hubiésemos vivido en ese tiempo? Cuando vivir la fe representaba ser perseguido, a veces pagar con la misma vida. Lo que el diablo trató de usar en contra de la iglesia, la persecución, más bien fortaleció la fe de la iglesia, y la iglesia siguió creciendo. El diablo no pudo destruir a la iglesia. Pero entonces se abre el tercer sello, sale el caballo negro ahora, versículos 5 al 6. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Y no está hablando de un peso argentino, un peso mexicano, un peso colombiano. Estas monedas ya están bien devaluadas. Está hablando de una balanza. Tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 animales que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Aquí se están utilizando algunos simbolismos proféticos, hermanos. Los ingredientes básicos para los alimentos en el primer siglo, que era el trigo, la cebada, el aceite de oliva, y también el jugo de uva, que se llama vino. Pero como está hablando aquí en terminología profética, lo que está diciendo que al llegar en esta etapa del cristianismo, en el tercer sello, se le pondría precio al alimento espiritual. Y así sucedió, hermanos, en la historia. Ya cuando llegamos al año 313, la iglesia de ahí en lo adelante comienza a vivir una fe comprometida. Se comienzan a comprometer valores y principios que
en el tiempo del segundo caballo, o sea, del segundo sello, dieron sus vidas por la verdad de Dios. Aquí se comienzan a comprometer principios y valores. ¿Qué sucedió? Para el año 313 entra como emperador en Roma Constantino. Y Constantino, en vez de perseguir a los cristianos, más bien abrió las puertas al cristianismo en su imperio, en el imperio romano, pero a un precio muy alto. ¿Por qué razón? Comenzó a hacer una fusión, una mezcla de cristianismo con paganismo. Y muchos cristianos no aceptaron eso, pero hablando del cristianismo en general, se fue acomodando. Constantino comenzó a hacer grandes templos que antes no había, se reunían mayormente en sus casas. Pero una vez que comenzó a hacer eso, el crecimiento de la iglesia comenzó a decaer. En Daniel 8:12, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 de Daniel, si hubiese dado una serie más extensa, yo les hubiese hablado de estos capítulos. Hablamos solo del capítulo 2, pero les hubiese presentado 7 y 8. Mañana les voy a dar nada más, o el jueves, un repasito así por encimita de los capítulos 7 y no estoy seguro si alcance al 8, pero en fin, en estos 3 capítulos está el surgimiento y caída de los imperios. Es lo que se le llaman profecías paralelas, abarcan el mismo periodo de tiempo, nada más que muestran diferentes aspectos de la iglesia en la historia. Y aquí en el capítulo 8, el versículo 12, está hablando ya del periodo de cuando Roma está en poder, específicamente en el tiempo de Constantino. Y vean lo que dice: y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso, y sucedióle ¿cómo? Prósperamente. Lo que el diablo no pudo lograr por medio de la persecución, ahora lo logra disfrazando la verdad de Dios con el error. Y poco a poco la iglesia fue comprometiendo principios y valores. Este libro titulado Desarrollo de la Doctrina Cristiana, yo lo saqué del libro de inglés, no lo pude encontrar en español, pero lo traduje y vean lo que dice aquí. Relata Eusebio que Constantino, para presentar la nueva religión a los paganos, introdujo los ornamentos exteriores de los cuales estaban acostumbrados. O sea, ahora él tiene esta nueva religión en su imperio, pero recuerden que el imperio romano tenía su religión pagana y había crecido el cristianismo. Pues ahora hace esa fusión y a los paganos les vende la idea de que se unan al cristianismo. ¿Y qué comienza a hacer Constantino? Comienza a presentar imágenes para el culto cristiano. Y a los cristianos les dice que esta es la imagen de Pedro y que tendrían esa imagen en sus templos para recordar a uno de los fundadores del cristianismo. Pero yo les pregunto, ¿era la imagen de Pedro esa? Era la imagen del dios Júpiter que adoraban los paganos en el templo, en sus templos paganos, y entran a esta nueva religión los paganos y se sentían cómodos al ver esas imágenes porque estaban acostumbrados a adorarlas. Por ejemplo, ya para el año 331 surge lo que quedó en la historia como el edicto de Constantino, y noten lo que dice: en el venerable día del sol, que los magistrados y la gente que reside en las ciudades descansen y que todos los talleres sean cerrados. Es lo que se le llamaría una ley dominical. Por primera vez aquí se da una ley dominical en el Imperio Romano, donde se manda que todos los negocios se cierren. Y noten que aquí dice en el venerable día del sol, que era el primer día de la semana, o sea, el domingo. Hasta entonces todos los cristianos guardaban el sábado, pero ahora Constantino introduce un nuevo día de adoración que es el primer día de la semana, el domingo, y él le llama el venerable día del sol. ¿Por qué razón? Porque los paganos adoraban al dios sol en el primer día de la semana. En español domingo no nos dice mucho, pero en algunos idiomas todavía lleva el nombre original. Por ejemplo, en inglés no tenemos que ir muy lejos. Sunday. ¿Qué quiere decir Sunday?
día del sol, en latín Dei Solis y en otros idiomas también. Y muchos cristianos no aceptaron esto, pero Constantino les vendió la idea de que como Jesús resucitó el primer día de la semana, que por eso ahora guardarían el domingo, porque Jesús había resucitado el primer día de la semana. Y los paganos pues se sentían felices porque era el día en el que ellos adoraban al Dios Sol. En el credo apostólico, noten lo que repetían los cristianos en esos primeros siglos cada vez que tenían sus cultos. Oh Dios Todopoderoso, tú has creado el mundo por medio de Cristo Jesús y ya has dedicado el sábado como un recordativo de ello. Y anoche descubrimos que el cuarto mandamiento nos recuerda la observancia del sábado y comienza diciendo: recuerda de guardar el séptimo día, el sábado. Y aquí nos dice por qué: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Y los cristianos entendían esto, pero ahora en este tiempo, en esta época de transición, el día del sol pagano reemplazó al sábado bíblico, al punto que ahora la mayoría del cristianismo guarda el domingo. Y tú les dices ¿dónde está en la Biblia? Y no te pueden mostrar en la Biblia. Es simplemente una tradición que se remonta hasta el tiempo de Constantino. Miren en el libro titulado Siglos de Cristiandad, una historia concisa. Dice aquí: los nuevos cristianos eran, en lo que a sus pensamientos y costumbres se refiere, los mismos paganos de siempre. Todos esos paganos que entraron al cristianismo en el Imperio Romano. Su entrada a las iglesias no eliminó el paganismo, por el contrario, gran número de paganos bautizados permitió que el paganismo diluyera la energía moral del cristianismo organizado al punto que lo tornó impotente. Entonces se abre el tercer sello, sale el caballo negro y la iglesia comienza a vivir una fe comprometida. Y fue un largo periodo de tiempo, se extendió hasta el año 538 y después se abre el cuarto sello. Y vean los versículos 7 y 8. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía: ven y ve. Y miré ya que un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Y al hablar de infierno aquí en griego se está refiriendo a la tumba. Y sigue diciendo: y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Se abre el cuarto sello y ahora se comienza a vivir una fe muerta. Para el año 476 de nuestra era se dividió el Imperio Romano en lo que es las naciones europeas, y apenas unos cuantos décadas después, vean lo que sucede en el libro de historia de la iglesia cristiana. Vigilio ascendió la silla papal en el año 538 bajo la protección militar de Belisario. ¿Quién era Belisario? Cuando se divide el Imperio Romano en las naciones europeas, el viernes pasado de noche hablamos de eso, que la profecía decía que no iba a ser vencido este cuarto imperio por otro, sino que se iba a dividir, y exactamente eso sucedió. Y aquí de este Vigilio, o Belisario más bien dicho, era el general que controlaba el territorio que es de Italia. Y cuando Vigilio entra como papa en Roma, le da todo el apoyo político a él, y de ahí en lo adelante surge lo que se le llamó la unión de la iglesia y del Estado. Ahora la iglesia comienza a dictar no solo en asuntos religiosos, sino también en asuntos políticos, y se hace un poder político religioso aquí, y comienza a perseguir conforme la profecía, y persigue a líderes religiosos, a líderes políticos que no seguían las enseñanzas y las doctrinas de Roma papal.
Y hubo cambios paulatinos, entran las tradiciones como nunca antes, reemplazando la Biblia, la palabra de Dios. Entran las penitencias, las indulgencias también, reemplazando la fe en Jesús. Ya descubrimos que nosotros somos salvos por gracia, que por nuestras obras no llegamos al cielo, las obras no nos salvan. Pero la iglesia comenzó a enseñar indulgencias, que tenían que pagar dinero a la iglesia para recibir el perdón de Dios. Las penitencias, que haciendo penitencias recibían el perdón de Dios. Entran más imágenes en el culto, la jerarquía de la iglesia, las dogmas humanas, y poco a poco se fue perdiendo la fe. Se abre el cuarto sello, sale el caballo amarillo y se comienza a vivir una fe muerta. Y hermanos, eso nos lleva a un largo periodo de tiempo, desde el año 538 hasta el año 1798 de nuestra era. Un periodo de 1260 años. Y este periodo de tiempo se menciona en las profecías de Daniel y en las profecías de Apocalipsis, de diferentes formas, con diferentes terminologías, pero hablando de este periodo de 1260 años. Y cada vez que se menciona en el Apocalipsis y en el libro de Daniel este periodo de tiempo profético, se menciona en conexión con el surgimiento de Roma papal como poder político religioso. Llegamos ya, digamos, a los 1400, que se le llamó la Edad Oscura. Ya ahí se había perdido la fe, ya la gente no tenía acceso a la Biblia, se había prohibido que la gente común tuviera la Biblia en sus hogares. Solamente los clérigos, los líderes religiosos tenían acceso a la Biblia y enseñaban en latín en la iglesia. Y se había perdido la fe, la gente creía ciegamente en lo que le decían los líderes religiosos. Durante esa historia hay casos de gente que mató en el nombre de religión, creyendo que si mataba a un hereje le hacía un favor a Dios, porque así le llamaba Roma a los cristianos que no seguían sus doctrinas y sus tradiciones, les llamaban herejes. Y hay gente que mató en el nombre de religión, el tiempo que le llamaron la Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada. Pero entonces Dios comienza a levantar luces en la historia, reformadores que comenzaron a surgir en el mundo, que para entonces ya se había perdido la fe, estábamos en la Edad Oscura. Por ejemplo, aparecen los valdenses, creyentes de la Biblia, cristianos que cuando comenzaron a sufrir persecución se refugiaron en las montañas del norte de Italia, ahí desde el sur de Francia, también al oeste del país de Suiza. Tú vas ahí ahora y ya hay museos, encuentras lo que le llaman las villas valdenses, edificios que todavía están de esos cristianos que se refugiaron. Por ejemplo, aquí hay una mesa de un copista de la Biblia, porque en aquel entonces no existían las imprentas que ahora tenemos, y la Biblia la tenían solo en latín, y repito, solo los líderes religiosos tenían acceso a la Biblia. Pues los valdenses a mano comenzaron a copiar, ya sea del griego, del hebreo o del latín, comenzaron a copiar a diferentes idiomas porciones de la Biblia. ¿Y qué hacían ellos? Enseñaban a sus jóvenes diferentes artesanías, y hacían artesanías en sus villas valdenses y los enviaban a las ciudades, a los pueblos, y vendían estas artesanías estos jóvenes. Pero conforme ganaban la confianza de la gente, comenzaban a compartir estas porciones de la Biblia con la gente que conocían. Y hubo gente que los delató, o los de la Inquisición se daban cuenta y llegaron a aprender a estos jóvenes. Muchos de esos jóvenes nunca regresaron a sus villas valdenses, porque terminaron siendo quemados en hogueras, en parques públicamente, o echados en calabozos. Y de ahí surgió lo que en la historia se le llamó el movimiento valdense, que eran cristianos que enseñaban que la Biblia debería de ser la única norma para el cristiano y no las enseñanzas de hombres. Después Dios levanta otra luz ahí en Europa también, en lo que ahora es la República Checa, en la ciudad de Praga, que fue Juan Hus, que comenzó a predicar la obediencia a Dios y a la palabra de Dios, porque él miraba
que la gente creía ciegamente en lo que los líderes religiosos les decían. Y él les dijo no, comenzó a predicar: nosotros le debemos nuestra fidelidad y obediencia a Dios y a lo que dice su palabra, no a los hombres. Y entonces Juan Hus comenzó a predicar, y de ahí surgió lo que en la historia se llamó el movimiento husita. Y Juan Hus fue llevado a la hoguera el 6 de julio del año 1915 por andar predicando la palabra de Dios y la obediencia a Dios. Hace unos años estuve en la ciudad de Praga, y allá hay un monumento en una plaza hacia Juan Hus por ser reformador. Después aparece otra luz en Europa, que fue Martín Lutero, predicando la gracia. Él comenzó a predicar en Alemania, y de paso Martín Lutero no era un hombre muy religioso, simplemente que pues sus padres tenían otros sueños para él, que fuera un abogado, y de hecho estaba estudiando él para hacer eso. Pero la historia cuenta, y se las voy a hacer cortita, que iba viajando por el campo en cierta ocasión y se vino una tremenda tormenta, verían rayos, desgajaban árboles y todo, y él pensó que no iba a sobrevivir y cayó de rodillas clamándole a Dios, aunque no era muy religioso. Así es el ser humano, ¿no es así, hermanos? En los momentos de crisis es cuando buscamos a Dios. Y él le prometió a Dios sinceramente que si le salvaba la vida, él iba a dedicar su vida para servir a Dios. Y sobrevivió. Y en aquel entonces, ¿cómo la gente servía a Dios? ¿Como monje o como monja? Es como ellos entendían que podían servir a Dios. Entonces Martín Lutero se fue a Wittenberg, estaba ahí en Alemania, y se fue al monasterio de Wittenberg. Yo he visitado allí, es un museo ahora. Y él comenzó a hacer todo lo que la iglesia le enseñaba. Y después comenzó a leer la Biblia, y con todo él se sentía vacío, algo faltaba en su vida. Hacía penitencias, hacía todo lo que la iglesia le decía, pero se sentía vacío. Y cierto día encontró en la Biblia, en Romanos 1:17, que el justo por la fe vivirá. Después en Efesios encontró que somos salvos por gracia, por la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces él llegó a ser el sacerdote de la iglesia de Wittenberg y comenzó a predicar esas verdades, que somos salvos por gracia, las obras humanas no nos salvan, las penitencias, las indulgencias no tienen valor. Y la iglesia se le comenzó a llenar como nunca antes. De Roma le mandaron decir, cuando se enteraron que no anduviera predicando esas cosas, y lo trataron de matar varias veces, pero el gobierno de ese territorio lo protegía ahí en Alemania, si no lo hubiesen matado. Y él siguió predicando. Después llegó a ser maestro de teología de la universidad en Wittenberg. En octubre 31 del año 1517, él clavó en las puertas de la iglesia lo que se le llamó las 95 tesis. O sea, él denunciaba allí todos los errores que la iglesia estaba enseñando, que no estaban en la Biblia. Se quemaron esas puertas en un incendio que hubo, ahora están hechas en metal, y tú vas y ahí está escrito eso. Y Martín Lutero, pues de ahí surgió lo que ahora entendemos como la iglesia luterana. Y estos reformadores y otros que siguieron venían de la iglesia católica, nunca quisieron salirse de la iglesia. La idea de ellos era reformar a la iglesia para que regresara a los principios bíblicos, los valores bíblicos cristianos. Pero como no hubo otra alternativa, la iglesia los rechazó a ellos. Entonces de ahí surgieron esas denominaciones, y con Martín Lutero surge lo que ahora entendemos como la iglesia luterana. Dios levanta otra luz, que fue en Ginebra, en Suiza. Aparece Juan Calvino predicando el crecimiento en la vida cristiana, que el cristiano debe ir creciendo como la luz de la aurora, que hoy tú puedes ser un mejor cristiano de lo que fuiste ayer, y mañana puedes ser mejor cristiano de lo que eres hoy, ir creciendo basado en los principios bíblicos. Y de ahí surgió lo que ahora entendemos como la iglesia presbiteriana. De Juan Calvino viene la iglesia presbiteriana.
Y después surge otro movimiento con anabatistas, predicando el bautismo bíblico. Todos estos otros reformadores predicaron estas otras verdades, pero bautizaban por aspersión. ¿Por qué razón? Porque hasta el siglo por ahí 12, todo mundo bautizaba aún la Iglesia Católica por inmersión, pero después del siglo XII comenzaron a bautizar por aspersión y bautizar a los bebés. Entonces todos estos reformadores, aunque predicaron estas otras verdades, pero bautizaban por aspersión, no como la Biblia enseña por inmersión. Ya Anabatistas comenzó a predicar el bautismo bíblico basado en lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y basó el bautismo en lo que dice el libro de Romanos capítulo 6, que el bautismo representa muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí surgió lo que en la historia entendemos nosotros como la iglesia bautista. Ahora, cuando ustedes ven la iglesia bautista, aquí deban de tener también, me imagino, algunas iglesias bautistas, viene de este reformador anabatistas. Y después Dios levanta otra luz en Inglaterra, en la ciudad de Londres, que fue Juan Wesley. Él comenzó a predicar la santidad en la vida cristiana. ¿Por qué razón? Él tenía cultos los domingos de mañana en la iglesia. Iba a su casa a comer, se preparaba para venir al culto de la tarde, y más de una ocasión venía tarde y tomaba una ruta más directa, pero que lo pasaba por no los mejores barrios, donde había centros de vicios, cantinas, antros y todo eso. Y más de una vez, yendo a la iglesia por esa ruta, llegó a ver miembros de su iglesia, aún líderes de su iglesia, ancianos, diáconos, que salían de una cantina para irse directo al culto de la tarde. Y él comenzó a predicar la santidad en la vida cristiana, que nosotros somos cristianos donde quiera que estamos, no solamente cuando estamos en la iglesia. Y de ahí surgió lo que ahora entendemos como la iglesia metodista. Ahora, cuando ustedes ven las iglesias metodistas, viene de ese reformador Juan Wesley. Y así Dios fue levantando a otros reformadores, y ya acercándonos a los años 1800 comenzó un tremendo movimiento alrededor del mundo. Reformadores hablando, ¿saben de qué? De la venida de Cristo. Y no se conocían, pero yo estoy convencido que fue sincronizado por el Espíritu de Dios. Si hubiese tiempo les daría más historia, pero en Europa comienza a predicar Juan Wolf. Aquí en Sudamérica, de Lacunza, era un sacerdote jesuita, Juan de Lacunza, que comenzó a predicar en Chile y en otros lugares de Sudamérica, predicando la venida de Cristo, predicando las profecías de Daniel y de Apocalipsis, hablando de la purificación del santuario, que antes nadie había predicado de eso. Les hablo nada más de uno de ellos. En Norteamérica, en el noreste, surge Guillermo Miller, predicando la segunda venida de Cristo, así como todos estos otros predicadores alrededor del mundo. No se conocían, y sincronizadamente Dios comenzó a moverlos con su espíritu y comenzaron a predicar estas verdades. De paso, Guillermo Miller, él no era muy religioso, era de una familia de 17 hijos, y él ya estaba casado y tenía 10 hijos, imagínense. Bueno, hay que entender que en los 1700 y al principio de los 1800 no había televisión, no había internet, no había juegos de video, no había nada más que hacer más que hijos, ¿no? Y él no era muy religioso, pero su familia era bautista, y fue a escuchar a un predicador bautista, y el pastor bautista predicó que el padre de familia es el sacerdote del hogar, que debe de educar a sus hijos con la palabra de Dios y guiarlos por el camino de salvación. Y entonces
Guillermo Miller se quedó pensando: ¿qué estoy haciendo yo por mi familia? Siendo un padre bueno de familia, dijo: yo tengo que hacer algo por mi familia. Y comenzó a estudiar la Biblia. Aparte de que comenzó a asistir regularmente a la iglesia, comenzó a estudiar la Biblia. 2 largos años estuvo estudiando, desde el año 1816 hasta el año 1818, versículo por versículo. Lo que no entendía se iba a una concordancia. No quiso usar comentarios bíblicos para no tener influencia humana. Él oraba y iba a una concordancia. La concordancia simplemente es un libro que te dice dónde encuentras otros versículos que hablan de lo mismo. Y oraba y no avanzaba hasta que no entendía algo. Pasó 2 largos años estudiando así. Cuando terminó, quedó sorprendido y regresó a estudiar las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Y cuando leyó en Apocalipsis capítulo 8, que hablaba de la purificación del santuario, él pensó que se refería a la tierra, que Cristo iba a venir para purificarla con fuego, y comenzó a seguir esa profecía. Y esa profecía lo llevaba exactamente hasta 22 de octubre del año 1844. Y él comenzó a predicar. No quería predicar, pero después comenzó a predicar que Cristo vendría en el año 1844. Se le unieron 175 pastores de esa área. La mayoría eran metodistas, también había bautistas de la Conexión Cristiana y otras denominaciones. Llegó el año 1844 y Cristo no vino. Quedaron chasqueados ellos, la mayoría abandonó, pero los que eran sinceros quedaron estudiando. Muchos se unieron por temor: Cristo viene. Pero como no vino Cristo, abandonaron la fe. Estos siguieron estudiando y siempre la profecía los llevaba al mismo periodo de tiempo, pero descubrieron que no era que Jesús venía por segunda vez a esta tierra, porque la Biblia dice que el día y la hora nadie sabe. Descubrieron que era cuando Jesús comenzaba el juicio investigador en el cielo, conforme a Apocalipsis 14:6, que dice que estamos viviendo ahora ya en la hora del juicio de Dios. Y comenzaron a predicar esas verdades. Y después de Miller, de ahí surgió algo. Y de paso les digo, hermanos, 1 de cada 25 versículos del Nuevo Testamento tiene que ver con la venida de Cristo. Ese fue el tenor de la predicación de los apóstoles, de los discípulos. Y después de ahí surge el movimiento adventista. Y algo interesante, ellos guardaban el domingo. ¿Sabían ustedes esto? Los milleritas, porque venían de estas denominaciones que guardaban el domingo. Pero cuando estuvieron estudiando y se seguían reuniendo, un bautista del séptimo día, porque hay cierta denominación bautista que no guarda el domingo, guarda el sábado, se llaman bautistas del séptimo día, le enseñó con la Biblia a José Bates, uno de los líderes del movimiento. Le mostró que era el sábado que se debía de guardar y no el domingo, y ahí adoptan entonces el sábado como doctrina. Después, estudiando, descubren el estado de los muertos. Ellos venían de estas denominaciones que creían en la inmortalidad del alma, que la persona muere pero que anda vagando y que te ve y que se te puede aparecer, y descubrieron que los muertos nada saben y comenzaron a predicar el estado de los muertos como lo enseña la Biblia. Luego descubren en la Biblia las leyes pro salud, porque ellos venían de todas estas religiones y comían como comía don Raimundo, don Facundo y todo el mundo. Ellos decían: si nada, si camina, si corre o vuela, a la cazuela, y le metían de todo. Pero ahora no. Ellos se dan cuenta lo que la Biblia dice y comienzan a predicar la doctrina pro salud, que hay alimentos inmundos, pero que Dios nos dejó alimentos limpios que podemos comer. Y hay personas que me han preguntado: pastor, pero ¿qué de estos otros reformadores? No predicaron esas verdades, ni siquiera la venida de Cristo. ¿Qué no tenían la verdad? Ellos predicaron la verdad hasta la luz que recibieron.
Y yo, amados, me considero valdense porque creo en la palabra de Dios. Me considero jusita porque creo en la obediencia a Dios y no a los hombres. Me considero luterano porque creo que somos salvos por gracia. Yo me considero también presbiteriano porque creo en el crecimiento en la vida cristiana. Yo me considero bautista porque creo en el bautismo por inmersión. Yo me considero metodista porque creo también en la santidad en la vida cristiana. Yo me considero milerita porque creo en la venida de Cristo. Me considero adventista porque creo que Cristo viene pronto. Y me considero adventista del séptimo día porque creo que el sábado sigue siendo el día del Señor. Y si tú crees que Cristo viene pronto, tú eres un adventista. Si tú crees que el sábado sigue siendo el día del Señor, entonces tú eres un adventista del séptimo día. Y en Mateo 15:9 Jesús dijo: mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Porque hay personas que me han dicho: pastor, es cierto, eso dice la Biblia, pero mis padres así me enseñaron, fue la tradición de los abuelos y saben lo que dice la Biblia y igual siguen guardando el domingo en vez de guardar el día del Señor. Yo lo que les digo: mira, tus padres, tus abuelos sirvieron a Dios hasta lo que ellos entendían, y en su ignorancia que ellos tuvieron, pero en su sinceridad, Dios les dará la vida eterna. Pero a ti y a mí, que sabemos lo que dice la Biblia, Dios nos pide que obedezcamos. Ahora, si insistimos en ir en contra y ya sabemos, Dios dice que en vano lo estamos honrando. En Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en Apocalipsis ya descubrimos esto, cómo Dios identifica a su pueblo al fin del mundo. O sea, no identifica por nombre a su pueblo, sino por características. Él podía haber dicho: la iglesia bautista o la iglesia adventista es mi pueblo, pero Dios no menciona así, porque si así fuera, tú solo con tener tu nombre en esa iglesia dirías: yo ya soy parte del pueblo de Dios. Pero Dios identifica a su iglesia por características. Vivieras la fe o no, con tener tu nombre ahí creerías que ya eras parte del pueblo de Dios. Pero Dios identifica a su iglesia no por nombre, por características. Aquí está la paciencia de los santos, y dijimos que un santo no es otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Y paciencia, porque se requiere paciencia. Vive como todo mundo vive y no hay problema, hasta te aplauden, pero vive como Dios manda y te comienzan a hacer la guerra. Y aquí dice: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así Dios identifica a su pueblo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esas dos características. Y no guardamos los mandamientos para salvarnos, sino porque ya somos salvos en Cristo, y porque Cristo dice: si me amas, guarda mis mandamientos, es por lo que los guardamos. Y Juan 14:16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Yo estoy convencido que Dios tiene gente sincera en todas las iglesias. Y yo estoy convencido que cuando vayamos al cielo va a haber bautistas, presbiterianos, católicos, metodistas, adventistas. Pero el Señor dice: yo tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, Dios tiene gente sincera en todas las iglesias. Pero no está diciendo quédense allí. Dice: oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y en Apocalipsis 18:4, ¿qué dice el Señor? Salgan de ahí, pueblo mío. Y está hablando de Babilonia, de la confusión religiosa que predomina en el mundo. No dice quédense allí, dice salgan de allí. Y Dios está llamando ahora, pero hay gente que simplemente está muy ocupada persiguiendo esto y lo otro, que no está escuchando. Pero Jesús le está llamando, y cuando Cristo venga, no viene por religiones, no viene por iglesias, viene por un rebaño, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y entonces habrá, dice, un rebaño y un pastor. Cristo viene pronto en gloria, amados, y Jesús nos invita a que estemos preparados, que seamos parte de ese pueblo, que vivamos la fe. No te dejes envolver, distraer
con todas estas fechas que yo di, ¿no? Eso no es lo más importante, que sale el caballo blanco, comienza una fe victoriosa en el cristianismo, nos lleva hasta el fin del primer siglo, sale el caballo rojo, hay persecución, vive una fe teñida en sangre la iglesia, nos lleva hasta el año 313, sale el tercer caballo, caballo negro, se vive una fe comprometida, nos lleva hasta el año 538, sale el caballo pálido, amarillo, nos lleva hasta el año 1798 de nuestra era, donde enseña la Biblia que entramos al fin del tiempo, así lo presenta Apocalipsis. No te dejes envolver en todo eso. Si te graban las fechas, adelante, gloria a Dios. Si no, no te preocupes de eso. Simplemente sal de aquí sabiendo que en toda la historia, no importa qué experiencia haya vivido la iglesia, Dios siempre ha estado guiando a su iglesia. Ha dirigido a aquella gente sincera y ha dado poder a aquellos cristianos sinceros para vivir la fe. No importa si ha habido persecución, no importa si ha habido oposición, y lo más importante, que Dios quiere que tú y yo seamos de su pueblo, que seamos salvos. ¿Quieres tú ser parte del pueblo de Dios ese día cuando Cristo venga? Decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Quieres decir: Señor, dame poder para guardar tus mandamientos, incluyendo el sábado. Yo quiero tener la fe de Jesús, creer en la salvación que hay en Cristo, y cuando todo hubiere terminado, que por tu gracia seamos salvos. ¿Quieres decirle eso al Señor? Déjame ver tu mano. Ponte de pie conmigo para que oremos. Padre celestial, gracias por la profecía bíblica. Gracias porque tú nos has dejado la profecía para guiarnos, para mostrarnos que tú estás en control de la historia de este mundo, que tú has guiado a tu iglesia durante la historia, aún bajo persecución, y que hasta el fin seguirás guiando a tu iglesia. Que no importa lo que el enemigo haga para destruir a tu iglesia, que tu iglesia va a salir triunfante. Ahí en el mismo Apocalipsis, tú muestras escenas de cuando tu pueblo ya estará en el cielo, para que no nos desanimemos cuando veamos indiferencia tanto en la iglesia como en la gente fuera. Que sepamos que tu iglesia va a triunfar, que tu iglesia saldrá victoriosa, conmigo o sin mí, pero tu pueblo va a triunfar, conmigo o sin mí, pero tu iglesia va a ganar la victoria. Ayúdanos, Señor, a que nosotros triunfemos junto con tu iglesia. Ayúdanos a día con día vivir conscientes de que Cristo viene pronto, que tenemos que compartir el evangelio con otros para que también tengan esperanza de tener vida eterna. Que tú no nos llamaste para ser miembros de iglesia, nos llamaste para ser discípulos de Cristo. Gracias, Padre, una vez más, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.